Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. He estado fuera varias semanas. He estado fuera tantas veces que ya me dicen Ana Victoria García, pero aquí estamos de regreso. La verdad he estado más ocupado que un motel el 14 de febrero, pero aquí estamos de vuelta ya con un nuevo podcast. He estado muy ocupado, pero he tenido tiempo de sobra para todo, que eso es lo importante. Esta frase es bastante contradictoria y me recuerda a un beisbolista que ya falleció, que era famoso por decir frases contradictorias y bastante graciosas. Se llamaba Yogi Berra y dijo frases tan famosas y tan aclamadas y tan divertidas como: a ese lugar ya no va nadie porque siempre está lleno. Todos conocemos un lugar, un restaurante al que nadie quiere ir porque está lleno siempre y es una lata estar comiendo, ¿no? Dijo también: daría mi brazo izquierdo por ser zurdo, nunca respondo una carta anónima, si no hubiese despertado todavía estaría durmiendo. Incluso cuando él falleció, yo recuerdo que me enteré de su existencia, lo cual es algo contradictorio también. Y fue cuando conocí las frases que él dijo en vida. Una vez también le preguntaron en una entrevista qué es lo que haría, como para dar un ejemplo a la sociedad, qué es lo que haría él si se encontrara $1.000.000. Él dijo que los devolvería si fueran de una persona pobre, lo cual nos deja una gran enseñanza. Bueno, después de esta pequeña introducción, vamos a entrar en materia con el segundo capítulo del podcast Ideas. En este podcast vamos a hablar de un tema muy interesante, que es por qué Uber tiene pérdidas operativas año tras año desde que se creó. Uber ha cambiado la manera en la que nos transportamos de un punto A un punto B. Como mencioné en un video anterior de YouTube donde expliqué cómo elaborar el modelo Lean Canvas, Uber vino a desplazar a alternativas de viajes como los taxis, ofreciendo un servicio notablemente mejor y con ventajas en seguridad, costos y practicidad. La verdad nos vino a cambiar la vida en materia de transporte. En estos y más aspectos había serias problemáticas para los usuarios y conductores, y Uber con su plataforma vino a solucionarlo todo de una manera tecnológica. De igual manera, con Uber Eats se abrió camino en el reparto de comida, dándole un ingreso extra a los conductores con automóviles que ya realizaban viajes y agregando repartidores exclusivos para Uber Eats, que realizaban repartos y siguen realizando repartos en bicicleta o motocicleta. Pero si Uber es tan buena empresa, ¿por qué pierde dinero todos los años? ¿Por qué no es rentable? En unos momentos más sabrás la razón y te lo explicaré de una manera sencilla pero responsable. Imagínate generar en un año 58 billones de dólares, es decir, 58.000 millones de dólares, haciendo más de 5.000 millones de viajes y aún así acabar teniendo pérdidas operativas de casi 5.000 millones de dólares. Esto es lo que le pasó a Uber el año pasado. Y si piensas que fue principalmente por la pandemia, no es así. En 2019 había tenido pérdidas operativas de 8.6 billones y en realidad no ha tenido un solo año con ganancias operativas. Desde 2013 han sido pérdidas operativas un año tras otro, sin excepción. Hablo de pérdidas operativas porque es el análisis más preciso. Contempla únicamente ventas, gastos de venta, administración y operación, es decir, todo lo relacionado a la actividad del negocio. En el caso contrario, si habláramos de pérdidas o ganancias netas, sería un análisis engañoso, ya que por ejemplo en 2018 Uber tuvo ganancias netas de 997 millones de dólares, ya casi llegaban al billón de dólares de ganancias netas, pero esas ganancias netas fueron porque Uber obtuvo ingresos financieros atípicos. Esto quiere decir que es algo fuera de lo común y no tiene nada que ver con la operación normal del negocio. Estos ingresos atípicos financieros provinieron de sus operaciones que tenía en China, en Singapur y en Rusia. En China, por ejemplo, vendió sus operaciones a Didi, por eso obtuvo ingresos financieros atípicos. En Singapur vendió sus operaciones a la empresa Grab y en Rusia hizo una alianza con Yandex,
Todas estas empresas son del mismo giro que Uber. Entonces, si nosotros realizáramos un análisis de las pérdidas o ganancias de Uber enfocándonos en las pérdidas o ganancias netas, estaríamos haciendo un análisis engañoso, porque de igual manera hay otros años o ejercicios en los que Uber compró empresas, o sea, todo lo contrario, y por ello experimentó pérdidas netas muy escandalosas. Pero no podemos basarnos en las pérdidas o ganancias netas porque no sería justo, no tienen nada que ver con la operación del negocio, la operación regular a lo que se dedican, y por lo tanto es un análisis engañoso. Estas son las razones por las que analizar la empresa en términos operativos resulta mucho más realista. A continuación, analizaremos rápidamente por qué Uber tiene pérdidas operativas todos los años. Vamos a poner como ejemplo el año 2019 para evitar el sesgo que puede generar la pandemia. Vale la pena aclarar que toda esta información procede de reportes anuales de Uber y de otras plataformas que proporcionan información financiera. Toda esa información se puede constatar y de hecho les voy a dejar las fuentes en mi canal de YouTube, soy Iván Paz. A los que ya lo están viendo en video, aquí en la descripción las pueden observar. En 2019, Uber hizo 6.904 millones de viajes, que representaron 65.000 millones de dólares. Eso fue lo que generó Uber en el año 2019. Sin embargo, de esos 65.000 millones de dólares, Uber solo se quedó con el 20%, es decir, 13.000 millones de dólares. Los otros 52.000 millones se fueron en comisiones e incentivos para los conductores y repartidores, así como promociones, reembolsos y otros gastos. Por ejemplo, en Año Nuevo hubo algunas promociones para conductores de las que me enteré en algunos viajes, donde si ellos hacían cierta cantidad de viajes ese día, iban a recibir bonificaciones bastante interesantes, bastante gratificantes. Ya estoy como Yogi Berra. Y entonces esto motivaba porque, por supuesto, el primer día del año no cualquiera está trabajando, entonces Uber incentivó a sus conductores de esta manera. Al igual las promociones que muchos hemos aprovechado, por ejemplo en Uber Eats, son promociones bastante fuera de lo común, y reembolsos cuando de repente el viaje no era lo que esperabas o te cancelaron o la comida tuvo algún problema, generalmente pides un reembolso y todo eso pues ya no se considera ingreso para la empresa, evidentemente. Entonces, esto quiere decir que de los 65.000 millones de dólares solo entraron a la empresa 13.000 millones. Esos fueron los ingresos de Uber, o el también llamado revenue, de 2019. Sin embargo, como bien saben, ingresos no significa ganancias. Qué bonito sería. Pero no, en la vida real hay muchos costos que se tienen que cubrir. Vamos a comparar los resultados financieros de Uber y de Apple en 2019. De esta manera podremos hacer un análisis frío en términos financieros de cómo se han comportado las dos empresas, qué estrategias tienen y cómo hay algunas cosas o algunos aspectos en los que Uber está manejándolo de mejor manera, conduciendo la empresa de mejor manera, y Apple en los más importantes está teniendo un desempeño increíble año con año. Entonces vamos con el año 2019. En el año 2019 Uber ingresó, como les comentaba, 13.000 millones de dólares. En costos de venta se le fue el 46.62%. Apple vendió en 2019 260.174 millones. En costos de venta gastó el 62.08%. Después de que vendes y restas tus costos de venta, lo que queda es la utilidad bruta. Es decir, Uber está muy bien en este aspecto, mejor que Apple. Su utilidad bruta es del 53%, mientras que Apple tiene solo el 38%. Este indicador de Uber es prácticamente envidiable. Imagínate que de cada 100 pesos que vendes, 53 sean utilidad bruta. Sin embargo, la utilidad bruta no es lo último. Esto tampoco es la ganancia. Hay muchos costos más. Después, a la utilidad bruta hay que descontarle los costos de operación, que pueden incluir costos de operaciones y soporte, departamento de ventas y marketing, investigación y desarrollo,
costos generales y administrativos y finalmente depreciación y amortización. En el caso de Apple, estos costos operativos son muy bajos. Vende 260 mil millones de dólares y tiene costos operativos de 34.462 millones. Es decir, sus costos operativos son de solo el 13.24%. Termina siendo una utilidad operativa de 63.930 millones de dólares en 2019. Esa fue la utilidad operativa de Apple en 2019. Bastante buena, bastante positiva. Aquí es donde radica la clave del fracaso de Uber y cómo es que vamos a poder entender por qué Uber, mediante su estrategia de costos y su estrategia financiera en general, está obteniendo pérdidas operativas todos los años. El fracaso de Uber se debe a que sus costos operativos los tiene altísimos con respecto a sus ventas. Hablábamos que de las ventas de Apple, el 13% son costos operativos. En el caso de Uber, sus costos operativos respecto a sus ventas son del 120%. Es decir, venden 13 mil millones, pero gastan 15.535 millones en costos operativos. Imagínate que tus costos, llámese como se llamen, sean más altos que tus ventas. Evidentemente, esto genera una pérdida. Y en el caso de Uber, esto propició en 2019 que tuviera una pérdida operativa de 8.596 millones de dólares. Es decir, el problema de Uber no está tanto en sus ventas, porque tiene presencia en más de 100 países a nivel mundial, otro Yogi Berra, y está teniendo unas ventas impresionantes, una cuota de mercado increíble. Por ejemplo, en México tiene una cuota de mercado del 80%. Le siguen Didi y Cabify. Pero ese no es el problema de Uber. El problema que tiene Uber son sus costos operativos. En español, el dinero que Uber genera no es suficiente para pagar sus costos de venta y de operación. Por eso Uber pierde dinero año tras año. Uber año tras año ha estado remando contracorriente, porque por más que venda, por más que metió Uber Eats, por más viajes que está realizando alrededor del mundo, sus costos operativos son tan absorbentes y tan fuertes que está generando pérdidas operativas año tras año. Entonces Uber definitivamente está remando contracorriente y tiene por lo menos dos caminos a seguir. Puede seguir uno, puede seguir el otro o ambos. El primer camino es que optimice sus costos, especialmente sus costos operativos. Por ejemplo, en el tema de ventas y marketing, lo que Uber le paga al departamento de ventas y al departamento de marketing es altísimo y es solo un aspecto o un concepto que forma parte de sus costos operativos. Tiene muchos más costos operativos, como lo son, por ejemplo, investigación y desarrollo. Entonces, hay algunos elementos de sus costos operativos que podría optimizarlos. Quizás perdería en el sentido de que tendría menos ventas, pero este es un camino que puede seguir para que, aunque tenga menos ventas, tenga un mejor resultado financiero año tras año. El segundo camino que puede seguir es continuar comprando y agregando empresas al consorcio. Sabemos que Uber por naturaleza hace viajes y además agregó Uber Eats. De igual manera, en 2019 Uber compró a la empresa Corner Shop. Entonces, con ello Uber permite a sus usuarios pedir un viaje, alimentos de un restaurante por Uber Eats o hacer sus compras de supermercado en Corner Shop. En el caso de Corner Shop ya está disponible en México y en Chile y es una de las empresas que ha comprado Uber. Este segundo camino permitiría a Uber tener más fuentes de ingresos, brindando servicios adicionales a sus clientes, y puede que en un futuro venda tanto en todas sus empresas que sus ventas terminen siendo más altas que sus costos operativos. Esta es una estrategia bastante válida. Puede decir Uber, voy a seguir comprando y comprando empresas y va a llegar un punto donde de tanto brindar servicios, mis ventas se van a mover demasiado y mis costos operativos no se van a mover tanto. Y va a llegar el momento en donde mis ventas sean más grandes que mis costos y tenga utilidades operativas.
Esta puede ser una apuesta de Uber, es bastante válida, pero también es muy arriesgada. Es como la estrategia de un director técnico de fútbol que decide meter 3 delanteros, adelantar líneas, arriesgarse, hacer todo lo posible y no le importa que le metan goles, no le importa que su equipo quede en ridículo, que a su portero lo estén fusilando, que le estén apedreando el rancho. No le importa nada de eso. Lo que le importa a este director técnico es meter más goles que su rival. En esta estrategia, Uber estaría en la misma posición. No me importan los costos, no voy a corregir eso. No voy a corregir lo negativo, digamos, que en este caso en el fútbol es la defensa. En lo que me voy a enfocar es en vender cada vez más. Y va a llegar un punto en donde venda tanto que no importe los goles que me metan financieramente, voy a terminar ganando el partido. Mientras esto no suceda, mientras Uber no haga cambios en sus políticas de costos, seguirá teniendo pérdidas operativas año tras año. Yo soy Iván Paz y esto fue Ideas, capítulo 2. Hasta la próxima.